por seguir en esta cita fenomenal en el segundo encuentro. Hagamos con Paul del Centro de Capacitación. Hagamos Comunicación. De Argentina tenemos a Facundo Ramos, que es nuestro siguiente expositor. Su trayectoria, a grandes rasgos, es la siguiente: administrador de empresas, diplomado en consultoría política, licenciado en sector público en áreas de gestión y comunicación, consultor político, fundador consulta y comunicación política. Esta vez, Facundo Ramos nos dará cátedra verdaderamente aleccionadora con el título de su ponencia, que es Campaña Infinita. Entonces, si estás listo, Facundo Ramos, nosotros también para escucharte y ponerte la atención. Muchas gracias, Aarón. No sé si se me escucha bien. Saludos a ti, saludos a José Luis. Quiero dejar un saludo a Yuri, que fue mi docente en la diplomatura. La verdad que es un placer poder verla aquí y estar compartiendo con ella esta formación. Y como bien dijiste, vamos a hablar un poco de Campaña Infinita, que es un concepto que engloba distintas aristas de lo que es la comunicación, más que nada de gestión. Escuché hablar mucho sobre comunicación en campaña. La verdad que grandes maestros y maestras nos han enseñado sobre cómo encarar una campaña política, una campaña electoral. Y ayer lo escuché a Claudio Gareca, que habló sobre comunicación de gobierno, que me interesó mucho. Realmente Claudio es un maestro en esta área y fue un placer también escucharlo. Y bueno, hoy vamos a dar un aporte desde una perspectiva diferente, pero seguramente van a haber muchas coincidencias. Así que arrancamos con la presentación. Si podemos poner la primera. Bueno, arrancamos con una persona que seguramente todos conocen, Mario Riorda. Él es un referente en lo que es comunicación de gestión. Y él nos dice que la comunicación es la herramienta fundamental para la construcción de consensos y la legitimidad de las políticas públicas. Esa última frase, legitimidad de las políticas públicas, es gran parte de lo que vamos a hablar hoy. Siguiente. ¿Y qué es la comunicación de gestión? La comunicación de gestión es información y rendición de cuentas que legitima. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de información es todo lo que nosotros tenemos que, digamos, intentar que la gente, que el público, cualquiera que necesite los servicios de nuestro gobierno tenga conocimiento, ¿sí? La información es vital para que la gente pueda enterarse cómo va nuestra gestión, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que estamos haciendo. Es importante que la gente sepa desde los horarios de los hospitales hasta los horarios de las oficinas públicas, que sepa dónde puede consultar sobre un trámite. La información es parte importante de la gestión de gobierno. Y es rendición de cuentas que legitima. ¿Por qué? Porque nosotros, una vez que estamos en el gobierno, es porque hemos sido elegidos, hemos representado la confianza del pueblo en una elección, y desde el día 1 estamos comenzando a dirigir, ¿sí?, los destinos de una comunidad que nos ha dado su confianza. Entonces tenemos que comenzar a rendir cuentas. Seguramente hemos hecho promesas en campaña y seguramente, confiando en el buen nombre de cada candidato, esas promesas han de intentar de ser cumplidas, ¿sí? Entonces es información y rendición de cuentas que legitima la gestión. También es estrategia y táctica. Recordemos que la estrategia es el paraguas que va a guiar toda la gestión. Y la táctica es eso que día a día vamos a ir llevando adelante, y todo hay que comunicar, tanto la estrategia general como lo que vamos haciendo día a día. Es interna y es externa. Y acá les voy a dar un ejemplo para que nos quede más claro. Si nosotros en un gobierno determinamos, por ejemplo, que en el área de salud pública incorporamos un nuevo tomógrafo a un hospital, y ese tomógrafo
anunciamos que está ya en actividad y que a partir de mañana vamos a poder comenzar a dar los turnos para que la gente se pueda hacer los estudios tomográficos que requieran en un hospital público de manera gratuita. Perfecto, la gente al otro día acude temprano a querer sacar sus turnos porque necesita realmente ese estudio. Entonces, nadie hay enterado en el hospital de que esa gente está yendo a sacar los turnos y se genera la confusión. Es un mínimo ejemplo, pero que por ahí se repite en muchas áreas. La comunicación en gestión es interna y externa, no se separa. Hay que comunicar para adentro para poder dar un buen servicio para afuera. Si yo no estoy preparado hacia adentro, es muy difícil que pueda estar dando una buena respuesta hacia afuera. Entonces la comunicación de gestión es interna y externa. Siguiente, por favor. También la comunicación de gestión se maneja en medios tradicionales y también en los nuevos medios digitales, porque por ahí creemos que la comunicación de gestión va solamente por el lento camino de los medios tradicionales, quizás las gacetillas, quizás todo lo que podemos informar en un discurso sobre nuestra gestión, o quizás en los medios como la TV, la radio. La comunicación de gestión también va en medios digitales y hoy por hoy tenemos que tratar de adecuar nuestro mensaje a las distintas plataformas, a los lenguajes de las distintas plataformas. Un gobierno hoy tiene que estar preparado para comunicar en TikTok, en Instagram, en TV, en Facebook, en Twitter, en diarios, etc. Tenemos que estar abarcando 360 grados de la comunicación. Y es de gobierno y es electoral porque nosotros, por más que estemos haciendo gestión de gobierno, ¿sí? Comunicación de gestión de gobierno, donde vamos informando el trajín de la gestión gubernamental, también estamos aportando a un resultado electoral a largo plazo. Si nosotros hoy comenzamos a informar desde el día 1 como corresponde a la ciudadanía, estoy seguro de que en 4 años o en 2 años o cuando se cumpla el plazo legal de un mandato, en electoral vamos a tener el camino más allanado, ¿sí? La comunicación de gestión es de gobierno y también tiene su pata electoral, y más en años electorales, donde nosotros adecuamos de una manera más específica la comunicación de gobierno para que responda también o colabore con la comunicación electoral. Siguiente. Es conocimiento y es acción. Y esto es muy importante. Es conocimiento porque nosotros debemos tratar de tener toda la información necesaria para poder actuar de manera coherente a las necesidades del pueblo, ¿sí? Muchas veces el conocimiento sobre lo que requiere el pueblo no se condice con la acción de gobierno, ¿sí? Hay veces que por ahí se nos da la posibilidad, por un financiamiento externo, de hacer una obra, ¿sí? Una obra en un lugar donde quizás no toda la gente identifica como una obra necesaria, pero es el momento, por la envergadura, porque se consiguió el financiamiento, de hacerla ahora. La acción es esa. Pero también, teniendo conocimiento de que la gente realmente lo que está buscando es mayor posibilidad de trabajo, mayor ingreso, quizás podemos comunicar a esa obra como una oportunidad laboral, ¿sí? Que va a brindar un trabajo, va a brindar una dinamización de la economía local en esa zona, porque va a haber obreros que van a estar contratados, porque las empresas que son prestadoras de servicios van a estar contratadas. Entonces, la comunicación, al tener el conocimiento de lo que la gente espera del gobierno, la podemos adaptar de acuerdo a la acción. Y no hay comunicación sin acción, acordémonos de eso. Siguiente. Acá Platón nos recuerda que el conocimiento que no conduce a la acción es inútil. Si nosotros tenemos la información y no actuamos, ese conocimiento no tiene sentido. Siguiente. Vamos a ver algunas diferencias entre lo que es la comunicación electoral y la comunicación de gestión. En electoral, recordemos que se piensa para ganar. Lo que queremos es maximizar los votos y fidelizar, o si no, fidelizar a nuestro electorado. Conseguir nuevos electores dentro del segmento que podamos captar, y es personal la comunicación electoral. La comunicación de gestión se piensa para generar acuerdos, ¿sí? Para informar a la ciudadanía, para crear una relación con las políticas públicas y con lo que espera la ciudadanía. Es más institucional la comunicación de gestión. Otra diferencia es que la segmentación de los mensajes en una comunicación electoral es mucho más específica. Tratamos de tener mensajes que vayan de acuerdo al electorado o al público que nosotros queremos apuntar.
¿sí? La segmentación es mucho más específica. Tenemos un mensaje para los jóvenes, tenemos un mensaje para los mayores adultos, otro mensaje para los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, los varones. Siempre se segmenta más en electoral. Y en gestión es menor la segmentación, ya que los mensajes apuntan a abarcar más, ¿sí? Son más generales. En electoral recordemos que los tiempos son muy acotados. Las campañas son cortas, son meses, son semanas que nosotros tenemos para intensificar el trabajo. El trabajo es muy puntual, es muy específico, pero tiene mucha intensidad. En gestión tenemos mayor tiempo. Podemos hacer un trabajo más frecuente, más constante, regular, durante todo el mandato. Tenemos un mandato que puede ser de 2, 4, 6 años, que nos van a permitir durante todo ese mandato manejar la comunicación de gestión con otro ritmo. En electoral se trabaja con las distintas líneas discursivas y eslóganes, ¿sí? En electoral siempre tenemos distintos mensajes que van pegando, vamos midiendo, vamos informándonos cómo pegó mejor un mensaje, un eslogan con la gente, y quizás hasta que encontramos el mensaje que impacte, que realmente nos da el resultado que esperamos, tenemos que buscar. En cambio, en gestión se apunta a un solo mensaje. Recuerden, en gestión tenemos un solo mensaje que es el paraguas de los demás que se van a desprender de ahí. Pero tenemos un solo mensaje, todos unidos, por ejemplo, por la gente primero, o un montón de mensajes que son el paraguas comunicacional del resto. Siguiente. En electoral hay más canales digitales, se utilizan más los canales digitales que en gestión. En electoral se explota más la segmentación por canales digitales que en gestión. Eso, recordemos, una diferencia que se da. No se deja de comunicar en los canales tradicionales, pero se utiliza mucho más lo digital hoy por hoy. Igual que en gestión, por eso se utiliza un poco más lo tradicional y se deja un poquito más de lado lo digital. En electoral es un tono emocional y persuasivo el que tiene nuestra comunicación. Tratamos de llegar a la sensibilidad, a la fibra íntima del elector para poder persuadirlo a que nos elija, a que elija nuestro proyecto, a que elija nuestra posición dentro de su voto. En cambio, en gestión tenemos un tono más neutral, más objetivo, más de información, más institucional, como dijimos. Siguiente. En electoral, y esto me parece un error que tenemos que charlarlo después, en electoral tenemos un gran equipo. ¿Sí? En electoral tenemos equipo, tenemos community, tenemos el fotógrafo, el que filma, el que va con el drone, tenemos los diseñadores, los editores, un equipo de expertos, asesores, de todo tipo. En electoral nos jugamos todo. Pero muchas veces eso va en desmedro de la comunicación de gestión, donde los equipos son más pequeños, mucho más pequeños. Muchas veces la persona que está dedicada a la prensa del gobierno es la que por ahí tiene que ocuparse toda la comunicación, tanto digital como no digital, en una gestión. Y eso realmente es una sobrecarga importante porque hay que producir mucho material, hay que editarlo, hay que trabajarlo, hay que pensarlo, hay que guionarlo para poder tener un producto digital o no audiovisual que se pueda mostrar y que tenga un efecto dentro de lo que es la comunicación de gestión también. Por eso digo que es un error por ahí abandonar totalmente los equipos cuando ya llegamos a la gestión. Todo lo contrario, hay que mantener equipos que sean sumamente eficientes. Siguiente. Y por último, el presupuesto. El presupuesto en electoral es sumamente mayor. Muchas veces con lo que se trabaja en una campaña, quizás luego se trabaja 1 o 2 años de comunicación de gestión. Entonces también hay que buscar el equilibrio en eso. Esas son las principales diferencias que vamos a encontrar entre lo electoral y lo de gestión. Pero Daniel Ibuscus, que por ahí lo conocen, la mayoría, un gran consultor de la Argentina, siempre dice que electoral es, siguiente por favor, la comunicación electoral es como un sprint. A ver si podemos poner el video. Esto es la comunicación electoral, un sprint, una carrera de 100 metros donde dejamos todo nuestro esfuerzo para llegar primeros. Todo nuestro esfuerzo. Ahí Usain Bolt llega primero, rompe el récord mundial. Nosotros queremos romper el récord en nuestras comunidades, en los votos, cuando estamos haciendo comunicación electoral. Y en gestión, siguiente, Daniel Ibuscus también usa la comparación del atletismo y dice que la comunicación en gestión, siguiente por favor, se parece más a un maratón. Un maratón son 42 kilómetros, donde tenemos que tratar de gestionar nuestra energía, gestionar nuestros recursos, pero no por eso no tratar de llegar primero. Entonces,
La comunicación de gestión se parece más a una carrera de larga distancia, donde nosotros regulamos, pero somos constantes. De eso no hay que olvidarse, somos constantes. Siguiente. ¿A qué le llamamos campaña infinita? Cuando hablamos de campaña infinita, hablamos de comenzar a conceptualizar esta idea como el no abandono del trabajo de campaña que se realiza en una época electoral cuando llegamos a la gestión. Es buscar esa mixtura, ese equilibrio justo que nos permita tener un equipo eficiente, con una producción audiovisual eficiente, con una cobertura eficiente y con una estrategia y acciones necesarias para poder tener la cobertura que necesitamos de la comunicación de gobierno con la eficiencia necesaria. Recordemos que comunicando nosotros podemos solucionar o anticipar en gestión muchas crisis. Si nosotros comunicamos bien, estamos ayudando a la gestión de una manera sumamente importante. Entonces, en el medio de la comunicación electoral y la comunicación de gestión está lo que llamamos la campaña infinita. Siguiente. Dice que toda gestión política es comunicación. ¿Sí? Ahora tenemos que preguntarnos nosotros, ¿nuestra comunicación es realmente política? ¿Hacemos comunicación política? ¿Qué estamos comunicando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Responde nuestra comunicación a una estrategia o estamos tirando piedras a cualquier lado, con los ojos cerrados y no sabemos si en algún momento vamos a pegarle a nuestro objetivo? La comunicación, la gestión política es comunicación. Recuerden eso, todos los hechos políticos comunican. Todo comunica, recordemos eso. Porque a veces parece que sacarse una foto en una red, por ejemplo, en el Facebook institucional de una dirección, de un municipio, de una gobernación, sacar una foto y subir en medio de un cumpleaños de un compañero es algo que puede tener un mensaje realmente político. Y lo que estamos quizás dando a entender es que en horario de trabajo estamos haciendo cosas que no corresponden. O sea, siempre estamos comunicando. Por ahí parece inocente pensar que la gente distingue las acciones que nosotros hacemos y que tiene que saber que en ese momento nos estamos distendiendo. No, nosotros somos servidores públicos y en base a eso tenemos que comunicar. Lo que comunicamos tiene que ser político, tiene que tener un mensaje político, tiene que tener una respuesta directa, una coordinación directa con lo que es nuestra estrategia de comunicación global. Si no podemos hacer eso, tenemos que rever cómo estamos comunicando dentro del gobierno. Recordemos que la gente, cuando ve a un servidor público, sea quien sea, no distingue si esa persona es quizá una persona de menor rango, o es un subsecretario, o es un director, o es un ministro, o quién es. La gente ve al gobierno en esa persona. Sea un servidor público que está cuidando el tránsito, sea quien sea, es el gobierno. Entonces nosotros comunicamos de todas maneras cuando estamos trabajando y sirviendo en nuestra gestión. Entonces siempre la gestión política es comunicación. Ahora nos tenemos que preguntar y responder, ¿nuestra comunicación es realmente política? ¿Qué estamos comunicando? Y esa comunicación que nosotros decimos que es política, ¿responde a una estrategia o hay muchas ideas sobre lo que es la comunicación política en una gestión? Eso tenemos que tratar de que se unifique. Tiene que haber un solo paraguas que es la estrategia comunicacional global de la gestión. Siguiente. Y hay un ciclo sugerido, no necesariamente hay que seguirlo paso a paso, pero sí es sugerido para hacer comunicación en gestión, que es comenzar por investigar, por escuchar, por saber qué es lo que realmente está pasando, de qué se está hablando en redes sociales, en los barrios, en la comunidad, en una oficina pública, la gente que viene está a gusto, cómo estamos sirviendo realmente al público, damos calidad cuando estamos sirviendo al público. Es una pregunta que nos tenemos que hacer y tenemos que investigar al respecto y tenemos que escuchar, aprender a escuchar. Es muy importante desde la gestión pública escuchar. Y tiene que haber acción política. Como dijimos hoy, no hay comunicación que se pueda inventar si no hay una acción política. La acción política es la que manda en la comunicación de gestión. No podemos inventar hechos políticos. Los hechos políticos se dan y nosotros los tenemos que comunicar de acuerdo a una estrategia global de comunicación, previa investigación y poder tratar de entender qué es lo que le estamos informando
o comunicando, mejor dicho, a la comunidad. Tenemos que tener datos. Esa acción política nos va a dar datos, datos duros, datos blandos, ¿sí? Datos duros, cifras, índices, indicadores que nosotros nos pueden decir, hemos hecho, no sé, 2.000 kilómetros de rutas, hemos tendido 1.000 kilómetros de fibra óptica o lo que sea, que nos dé datos duros. Esos datos duros es importante tenerlos y es importante comunicarlos, pero también tenemos que tener datos más sensibles sobre cómo o qué significa todo lo que estamos haciendo para la comunidad. Entonces tenemos que tratar de que esa comunicación también venga desde los beneficiarios, poder comentar, que nos comente aquella persona a la que se le pudo adjudicar una vivienda con un crédito o de manera subsidiaria, qué significa para ella hoy, para esa persona o para su familia que hayan sido beneficiarios de esa vivienda, que comenzara a desglosar la parte blanda de esas obras que parecen frías, pero terminan siendo lugares y momentos para la gente que son trascendentes en su vida. Una escuela que nosotros podemos inaugurar en un barrio, en una localidad, en un municipio. Esa escuela, para nosotros, es un edificio que costó, en datos duros, es una escuela, una unidad educativa que costó X cantidad de pesos, dólares o la moneda que sea. Pero para la gente es mucho más que eso, es un centro, es un lugar donde ellos van a poder llevar a sus hijos a que se eduquen, donde van a poder tener una comunidad con los otros padres, con los otros vecinos, donde van a comenzar a conocer, van a compartir momentos que son extraescolares, los actos de los hijos, algún evento cultural, alguna kermés, lo que sea que haga que la gente tome ese edificio que parece frío como algo que es trascendente y un eje, un núcleo social. Entonces, tratar de traducir esas cifras, esos datos, en también beneficios reales para la gente. ¿Qué significa que hoy por hoy tenga una localidad, un centro de medicina nuclear donde se pueden atender distintas patologías oncológicas o lo que sea? Significa mucho, porque esa gente que hoy por hoy tiene al alcance ese centro, quizás antes tenía que viajar, quizás antes no podía atenderse. Entonces, comenzar desde la comunicación a comunicar también con los beneficiarios, a contar historias que nos muestren cómo cambió la vida de alguien lo que nosotros estamos haciendo, cómo el esfuerzo de toda la comunidad con sus impuestos hace que la gente pueda vivir mejor. Es importante comprender eso. Y eso es necesario para eso tener un objetivo claro, saber lo que estamos haciendo, qué queremos comunicar, cómo lo queremos comunicar. Tenemos que producir material para eso. La comunicación no es vacía, la comunicación necesita un soporte audiovisual, necesita un soporte para que nosotros podamos mostrarle a la gente de manera resumida y cada vez más resumida, porque ustedes saben que la dinámica de las redes sociales hace que la atención de las personas es cada vez más efímera, entonces la gente nos presta atención muy poco, y si en ese poco tiempo que nos presta atención podemos, con un material audiovisual bien hecho, transmitirle algo, es muy importante para la comunicación gubernamental, porque dejan de ser números, que la gente no quiere ver números, es muy poco la gente que quiere ver números. La gente quiere ver cosas que le lleguen, que les sean cercanas. Entonces tenemos que producir material, hay que ir, hay que hablar, hay que trabajar, hay que distribuirlo eficientemente al material. ¿Dónde, cómo y cuándo? Son 3 preguntas que nos tenemos que hacer muchísimo ahora, porque nosotros no podemos distribuir un material similar, por ejemplo, en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter, porque seguro que en 2 o más redes sociales no va a tener ningún efecto. Sabemos que TikTok es más espontáneo, no hay que producir, TikTok tiene que ser algo natural, mejor si ni siquiera hay un servidor público, si una persona que recibió algún beneficio lo quiere contar, mejor si estamos siguiendo una tendencia semanal de TikTok, mejor si es lo más fresco posible. Instagram capaz que va a buscar más la imagen, más lo que es la fotografía, un poco más de producción. Facebook, hoy por hoy, por lo menos en algunas localidades todavía sigue siendo, en algunos puntos gráficos, sigue siendo una red social que tiene mucha penetración en el segmento de los mayores de 30, 35 años, donde todavía el Facebook sigue siendo el medio donde ellos interactúan y donde se informan. Entonces, y Twitter por ahí se cierra más a un círculo de interés o de generación de opinión de periodistas, de políticos, donde quizás hay que informar de otra manera. Entonces tenemos que entender que el dónde, el cómo y el cuándo son 3 preguntas que tenemos que respondernos a diario al momento de generar contenidos y de distribuirlos. Y esa distribución tiene que ser eficiente. Hay momentos en los que quizás debemos
por el interés de un material o de una noticia o de una comunicación, tenemos que pautar para que esa comunicación se pueda ver más. Toda esa estrategia hay que pensarla. Hay que calendarizar los contenidos, hay que estudiar, que no se nos escape nada del calendario que tenemos que seguir en nuestra comunidad. No se nos puede escapar el día del aniversario de la comunidad, no se nos pueden escapar las fechas importantes y culturalmente o religiosamente importantes para nuestro pueblo. Tenemos que entender que tenemos que representar lo que nosotros hemos sido elegidos a representar. Entonces tenemos que representar los intereses del pueblo. Y en la comunicación se refleja eso. Si nosotros el día de un santo, que es muy importante para nuestra localidad, no ponemos nada, hay mucha gente que quizás se va a ofender. Entonces tenemos que tratar de pensar en todo eso y generar calendarios, producir material para que eso no nos tome desapercibidos. Y la difusión, como dijimos, tiene que ser de manera orgánica y también, si hace falta, pautada para que ese material llegue a donde tiene que llegar con la eficiencia necesaria. Siguiente, por favor. Perdón, y al final del ciclo decía, no importa, decía que hay que volver a investigar. Es un ciclo. Tenemos que volver a investigar, siempre, porque si nosotros hicimos una investigación, actuamos en consecuencia, siempre tenemos que volver a investigar. Hay un círculo que, bueno, yo por mi formación también de gestión de empresas, dice que hay que investigar, hay que actuar, hay que controlar y hay que volver a ver cómo sigue ese círculo para poder tener una mejora continua. Bueno, la mejora continua se tiene que dar también en el ámbito de la comunicación política, tratar de investigar para ver cómo resultó nuestra comunicación y hacer los ajustes necesarios para volver a comenzar el ciclo de una mejor manera. Ahora sí, siguiente. Peter Drucker nos dice que la clave para la comunicación es escuchar lo que no se está diciendo. Para eso es importante cerrar más la boca y abrir más los oídos y prestar más atención a lo que nos dice la ciudadanía. Siguiente. Siguiente. Bueno, por lo menos pueden leer la letra de la canción. Porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa, nos une la lucha, nos une la fuerza. Un pueblo organizado es un pueblo con conciencia. Exigimos un cambio a los jefes de Estado, dueños de diario, de tele y de radio. Puño en alto, esta es nuestra escuela. Juan Maculillo, Tijuana en resistencia, cambies a la patria. Que viva Zapata, que viva Molotov, que viva la palabra, que viva la vida, que viva los cantos, que sea un calle, y no les faltamos, papi. Siguiente, por favor. Ahí, play. Ahora compra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. ¿Qué nos dicen esas dos canciones? Porque por ahí no encontramos una conexión entre lo que estamos hablando y esas dos canciones que quería que escuchen. Son dos canciones que reflejan el pensamiento de una sociedad en un momento determinado. Anita Tijoux, en su intervención en el tema Hit Me con Molotov, cuando Molotov tocó el Unplugged, Anita Tijoux pone una letra en la que ella representa el sentir de mucha gente que cree que hay que luchar para estar mejor, igual que Woz, en un tema que se llama Canguro. Woz es un trapero argentino, donde habla de cómo la sociedad necesita y requiere de mejor trabajo, ¿sí? Son voces que representan otras voces, por eso es importante escuchar todo. Son voces que representan otras voces y también tenemos que entender que son voces que representan segmentos, ¿sí?, de la sociedad. Woz es un artista joven, que mucha gente joven, tiene un público muy grande, y no debemos descuidar la escucha en todo sentido. Recordemos que las canciones son ideas, son sentir, son percepciones de la comunidad respecto de una cosa, de una cuestión, reflejadas en un artista. Así que las refleja un artista con sus letras, que las plasma.
pero hay que escuchar todo, hay que aprender a escuchar. Siguiente. El mensaje. El mensaje tenemos que entenderlo como uno. Un mensaje en gestión. En gestión tenemos que trabajar, definir un mensaje que represente la estrategia general y la estrategia de comunicación. Es un complejo necesario y de génesis. Desde el inicio tiene que haber un mensaje que refleje lo que la gestión necesita. Siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Cuando decimos un mensaje y muchas voces, tenemos que entender que la gestión de gobierno tiene que parecerse más a un coro, donde todos demos el mismo mensaje con distintas voces. No puede haber en comunicación de gestión muchos mensajes. Tiene que ser uno solo. No puede ser un gallinero donde todos digamos lo que queremos, donde superpongamos nuestras palabras y nuestros mensajes. Muchas veces hasta quizás son mensajes contradictorios los que se dan. Eso pasa en lugares donde no hay un eje comunicacional definido, donde hay un mensaje definido. Si nosotros definimos un mensaje, vamos a hacer un coro que cuente el mismo mensaje con distintas voces, que es lo que buscamos. Y para sintetizar un poco todo, recordemos algunos puntos. Un mensaje estratégico, que es lo que acabamos de ver. 1. ¿Sí? Avanzar, trabajar en ese mensaje estratégico que refleje el espíritu de nuestra gestión, el espíritu de nuestro eje comunicacional. Escuchar para actuar. Debemos aprender a escuchar mucho. Hay que escuchar, hay que hablar con las personas, hay que generar investigaciones dentro de nuestros presupuestos. Tenemos que pensar que son útiles las investigaciones cuantitativas, cualitativas. Hay que ver los momentos, pero hay que hacerlas. Hay que saber qué es lo que realmente le interesa a la gente, porque muchas veces hablamos de cosas que a nadie le interesan. Muchas veces de la gestión hablamos de cosas que solamente le interesan a un círculo muy chico que nosotros creemos que es el universo general. Muchas veces le hablamos solamente a la oposición política. Y realmente eso nos sirve en comunicación de gobierno. En comunicación de gobierno tenemos que hablar a la gente que es a quien nosotros le debemos explicaciones. Nosotros debemos explicaciones desde el momento en que estamos en gestión. Tenemos que comunicar con historias. Aprendamos que tenemos que contar historias que lleguen y que traduzcan nuestra gestión, que muchas veces se refleja en obras y en cifras técnicas o frías de alguna manera, pero que realmente transforman vidas, transforman la sociedad en su conjunto. Entonces comuniquemos, contemos esas historias y por qué no que la cuenten los propios protagonistas. ¿Qué mejor que eso? Redes sociales oficiales, comunicación institucional. Esto tiene que ser claro. Las redes oficiales no son la red de un funcionario, no son la red de un candidato. Las redes del gobierno de una localidad, de un municipio, son las redes institucionales. Aparte debe estar la red del intendente, ¿sí? Puede estar aparte la red del intendente, pero la red institucional no debe mezclar los mensajes, porque el intendente puede decir cosas que desde lo institucional no corresponden comunicar, ¿sí? El intendente quizás un día necesita responder a alguien por alguna acusación o dar una información particular sobre un tema que en la gestión de gobierno en particular no es lo que nosotros necesitamos comunicar. Entonces entendamos eso. Las redes oficiales son una cosa, o los canales, sean páginas web, sean, no sé, revistas impresas, lo que tengan como red oficial de comunicación es institucional, no es personal, ¿sí? Ni tampoco de un candidato, de un funcionario. La ciudadanía no separa, todo comunica, es lo que le decía hoy. La ciudadanía no dice, yo Facundo Ramos, funcionario público
hago algo mal. No dice Facundo Ramos, dice el gobierno. El gobierno para el que trabaja Facundo Ramos hizo mal tal cosa. Entonces tenemos que comprender que la ciudadanía no se separa y no tiene por qué separar, porque la ciudadanía votó un gobierno. Y nosotros, los que por ahí desempeñamos cargos públicos, o quien le toque desempeñar cargos públicos, responde a un gobierno. Entonces tenemos que actuar en consecuencia. La gente no divide nada y todo lo que hacemos comunica. Entiéndase eso todo el tiempo. Innovar, no tengamos miedo a innovar. No tengamos miedo a innovar. Es necesario todo el tiempo estar sacudiéndonos las estructuras para ver cómo podemos innovar. La gente espera innovación de nosotros. La gente espera una mejor respuesta. La gente espera que le hagamos esperar menos en la fila para ser atendidos. La gente espera que poder resolver sus cuestiones desde su casa en una computadora. La gente espera que seamos mejores funcionarios, mejores gobiernos, mejores candidatos. En general, no le tengamos miedo a la innovación. Estudiemos, pensemos, miremos buenas prácticas, hagamos benchmarking en todo lo que nos parezca necesario, pero no tengamos miedo a innovar. Y por último, para que se comprenda bien, si no contamos nosotros nuestra gestión, alguien la va a contar. La gestión la van a contar, alguien la va a contar, y puede contarla a otro con un lenguaje inadecuado, o puede contar de una manera errónea lo que hacemos, o puede contarlo a su conveniencia si es la oposición política o es alguien que tiene interés en que el gobierno nos siga. Si no lo contamos nosotros, alguien lo contará. No se olviden de eso. Y por último, en esta línea, nos dice Aristóteles que la mente que se abre a una idea, a una nueva idea, nunca volverá a su tamaño original. No tengamos miedo de abrir nuestra mente al momento de estar en la comunicación política, no tengamos miedo de innovar, no tengamos miedo de investigar y actuar en consecuencia, pero definamos una estrategia, definamos un mensaje y hagamos que todos los que somos parte de una gestión trabajemos para comunicar de la mejor manera. Muchísimas gracias. Perfectamente bien, Facundo Ramos. Excelente recorrido por este laberíntico universo. Es un cosmos bastante complicado. Al escuchar todas estas palabras me hace pensar que en el mundo de la comunicación infinita y la campaña infinita versa sobre muchos flancos, muchos puntos en donde se entreveran las comunicaciones o el contacto. Estaba yo pensando que una cosa es la comunicación entre un candidato y el público. Otra cosa es los políticos en funciones y la relación que tienen entre ellos y la relación que tienen de ellos con el público. Y otro punto, notando y me estoy dando cuenta, es que también hay comunicación privada entre la audiencia, propia audiencia, de la que a veces no se puede enterar del todo el político o el servidor público. Ante esto, yo te tendría una pregunta que me estaba formulando para hacerte, pues, pedirte el favor de que nos contestes una opinión al respecto, si nos haces favor. En no hay ningún problema. De que gracias, todo comunica, todo contiene algo, todo tiene una valoración, todo se interpreta. ¿Cómo puede tener un público o un servidor público algún tipo de estrategia o de mecanismo para trasladar su conducta y su mensaje involuntario e inconsciente, que ni siquiera se da cuenta, para poder mantener el control y darse cuenta de lo que está comunicando? ¿Existe algún mecanismo que nos permita hacer esto? Mira, Aaron, te agradezco la pregunta. Realmente el mecanismo es hacer lo que tenemos que hacer. O sea, el mejor mecanismo que podemos llevar adelante para no errarle en la comunicación es hacer lo que nos compete. Si nosotros utilizamos las redes institucionales para mensajes institucionales, estamos haciendo las cosas que corresponden. Si yo, servidor público,
hago lo que está dentro de mi margen de acción y no me voy para otro lado, seguramente estaré aportando a comunicar que soy coherente con lo que me confió la comunidad. La coherencia es la mejor arma para comunicar bien, ¿sí? Si nosotros somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, estamos dando el mejor mensaje, Aaron, en cualquier aspecto de la vida. Perfecto. Esta me remite a una reflexión jurídica. Podríamos hablar del principio de legalidad. Todo servidor público tiene como premisa fundamental prohibido hacer todo excepto lo que tenga permitido. Solo puede actuar dentro de sus facultades. Esa es otra forma de legitimidad. Por lo tanto, todo la dentro, proyección todo dentro de la ley y comunicación. nada fuera de la ley. Exacto, no se podría decir de mejor modo. Entonces estamos bajo el entendido que la legalidad y la seguridad jurídica hablan de la integridad del servidor público, que hablen los hechos, le dejemos las palabras siempre a los hechos. Pero ahí estábamos escuchando a Peter Drucker con una de sus premisas fundamentales: hay que escuchar lo que no se dice. Yo estoy completamente de acuerdo, pero tengo ahí la siguiente. Vamos a escuchar que no. Yo, como haciendo un acto de adivinación, como escuchando lo que no me dicen sin que yo le agregue de mi propio contenido. ¿No me estaré mintiendo a mí mismo? Por ahí queremos rellenar lo que no sabemos con lo que nosotros queremos que pase. Pero realmente Peter Drucker creo que nos apunta a que tratemos de identificar todos los signos que nos da la sociedad respecto de lo que necesita. ¿Sí? Muchas veces nosotros tenemos que aprender a interpretar las necesidades del pueblo y no siempre vamos a tener la oportunidad de estar constantemente preguntando y esperando que nos digan, ¿sí?, lo que necesitan. Somos los responsables de una gestión, por lo cual tenemos que desarrollar las herramientas que nos permitan saber cómo está la comunidad, ¿sí? Uno si en un momento determinado, por una acción política, puede ver que hay una falla evidente en su gestión, yo creo que eso nos tiene que dar la herramienta necesaria para que podamos comenzar a corregir sin que nadie nos diga nada. Entonces, hay herramientas y Peter Drucker lo que nos pide es que agudicemos los sentidos para poder interpretar todo lo que por ahí no se escucha directamente. De acuerdo, pues muy bien. Participa enormemente la inteligencia, la capacidad de síntesis, de análisis, de percepción y los rasgos que pueden proyectar la posibilidad de identificar como un gran radar las señales escondidas y ocultas que nos dan el lenguaje corporal, la conducta social. Aquello revela la parte no ortodoxa de la conducta, pero que nos grita a través de indicios algo fundamental que tiene que ser detectado, no nada más, obviamente, por el servidor público. Necesita un equipo de expertos. Hay oportunidades de trabajo, tal vez, como decías, innovadora. ¿Qué te parece la idea? Sí, me parece muy bien y yo creo que hace también a un detalle que yo destaqué al principio, que es que por ahí dejamos los equipos en comunicación de gestión, los dejamos bastante abandonados. En comunicación electoral no nos privamos de nada, tenemos todos los expertos y cuando tenemos que comunicar gestión comenzamos a sacar el pie del acelerador, a poner menos recursos y realmente la comunicación de gestión necesita el mismo profesionalismo que la comunicación electoral. Entonces tenemos que trabajar en lo que vos decís. Magnífico, muy bien, muchísimas gracias, Facundo. Pues vamos a ver si tenemos por aquí conectado a José Luis Cruz Vázquez para que demos remate a esta cita. Así es, muchísimas gracias, Aaron. Muchísimas gracias, Facundo, por esta conferencia que, si bien ya veníamos platicando desde el año pasado, si no mal recuerdo, la oportunidad justo de darte un espacio de los que organizamos. Y
Bueno, surgen varias cosas, porque ya estamos llegando a práctica, casi al final, falta solamente una conferencia que ya estará Fernando entrando en unos 5 minutitos para estar con nosotros, pero has seguido tú a lo largo de todo este encuentro, de este segundo encuentro, hagamos con Paul, lo has seguido de la mano. ¿Cuál crees que sea, me gustaría hacerte esta pregunta, cuál crees que sea 3 o los grandes errores que tú consideras entre la parte de la comunicación electoral y la parte gubernamental? Digo, ya con tu experiencia, con los reportes que nos compartes en el grupo de WhatsApp, porque hay un grupo de WhatsApp si quieren estar, ahí seguimos la conversación de diferentes temas y Facundo nos facilita informes que, vaya, son muy interpretativos porque nos dan una visión de esa realidad de Argentina, ¿no, Facundo? Pero ¿cuáles serían estos errores? Mira, yo creo que el principal error, José Luis, en cualquier tipo de comunicación es suponer cosas, ¿sí? Suponer cosas, suponer que a la gente le interesa algo, suponer que no le interesa algo. Entonces, tanto en electoral, fundamentalmente en electoral, pero también con mucho peso específico en la comunicación de gestión, es un grave error abandonar la investigación. Abandonar la investigación yo creo que es como estar navegando sin brújula. Decía Joseph Napolitan, que es como navegar sin una brújula, estar en una campaña, en un proceso de comunicación, sin tener encuestas, por ejemplo. Encuestas o focus group o entrevistas en profundidad o lo que nos permita poder generar un diálogo, un ida y vuelta. Hoy por hoy tenemos aplicaciones que nos ayudan a ver cómo la gente va valorizando nuestros servicios en la ciudadanía, cómo va expresando sus necesidades, que necesito alumbrado público acá, que necesito una mejor calle acá, o lo que sea. Entonces hay que buscar siempre no ir digamos, solamente con la intuición. La intuición seguramente nos va a llevar al fracaso. Entonces hay que escuchar mucho a la ciudadanía, hay que establecer diálogos reales, ir a territorio. Es una cuestión también que hoy se habla mucho de las redes sociales, se habla mucho del impacto de las redes sociales en los procesos electorales, pero yo creo que sin una acción política territorial no hay nada que podamos cambiar en redes sociales. Las redes sociales son un aporte muy importante, como toda la comunicación de gobierno y electoral, pero nunca debemos abandonar el contacto cara a cara con la gente, el poder estar con ellos, preguntarle cómo ve nuestra gestión de frente, porque la gente muchas veces nos va a decir que está muy bien y muchas veces nos va a decir que no le gusta para nada lo que estamos haciendo, y bienvenido sea que podamos escuchar eso, y bienvenido sea que podamos cambiar el rumbo de lo que estamos haciendo cuando por ahí nos damos cuenta de que no es lo que la gente está esperando de nosotros. Y en gestión en particular, porque en electoral todavía no te eligió nadie, pero en gestión en particular estamos rindiendo cuenta todo el tiempo. O sea, tenemos que entender que nosotros entramos con un -10, para entenderlo de una manera. Y tenemos que comenzar a sumar, ese -10 son las 10 promesas que habremos hecho en campaña, entonces tenemos que comenzar a dar cuenta de lo que nosotros estamos haciendo, condice con lo que la gente nos pidió en el proceso electoral y en la gestión que nosotros estamos llevando adelante. Así es, muchísimas gracias, Facundo. Y coincidimos en algo, tú y yo lo dijiste y casi no lo veo en conferencias yo esto. El hecho de tener un calendario, ¿no? La importancia, creo, ahí me tocó verlo en comunicación de crisis. Sí, comunicación de crisis, justo cuando no había un calendario. Y lo dijiste justo con el mismo ejemplo que pongo, ¿no? El tema de las fiestas patronales. Creo que es un tema que de pronto dicen, la política y la religión no se mezcla, pero cuando están mezcladas en la sociedad, las tienes que retomar sí o sí, porque para allá te lleva la sociedad. Y el tema de las festividades religiosas, vaya, para gobierno y para electoral, son un tema fundamental y no es posible, de verdad, a mí me ha tocado llegar en ocasiones a departamentos, oficinas de comunicación, donde no hay un calendario. Así de gravemente es que no hay un calendario ni siquiera, ¿no? No, es importante comprender también que eso hace a la investigación, a lo que hablamos primero. Nosotros al investigar dónde vamos a desarrollar nuestra actividad, tenemos que también saber cuál es el interés de la comunidad, cuál es el peso específico de las distintas religiones, cuál es el peso específico de las culturas, de las distintas, quizá, razas que se mezclan en una misma comunidad, hay comunidades indígenas o no, quiénes son los representantes de esas comunidades. Todo tiene importancia, todo ser social tiene que tener una importancia para nuestra gestión. Nosotros gobernamos para todos, para los que no nos votaron y para los que nos votaron. Eso es lo que hay que entender desde un principio. Y quizás de esa manera vamos a colaborar, estoy seguro, vamos a colaborar
con que en el próximo proceso electoral las cuestiones sean un poco más fáciles quizás para un candidato nuestro, porque si trabajamos bien durante 4 años de gestión, trabajamos bien la comunicación de gestión, tenemos en cuenta todo lo que a la gente le interesa y tratamos de actuar en consecuencia dentro de lo que la economía, el financiamiento y todo el entorno y el contexto nos permita, yo creo que va a ser mucho más fácil posicionar a alguien de nuestro equipo o de nuestro lado político para alguna potencial candidatura. Pues así es, Facundo. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado, por bueno, todo el proceso que es. Ustedes no lo saben, pero Facundo y yo nos conectamos creo que a las 2 o 3 de la tarde antes para revisar la diapositiva y no nos jalaba. Y entonces por eso estuvimos detrás de. Igual la diapositiva la revisó Michelle, que es el equipo de soporte y tampoco la puedo correr. Y bueno, por eso estuve yo atrás del tema de soporte. Pero salió bien, es lo bueno. Y eso nos enseña, claro, a que hay que hacer pruebas antes, justo lo que me decía Facundo hoy por la tarde, ¿no? Quiero dar lectura a este documento. Dice, Cruvaz Comunicación, hagamos comunicación. Y el segundo encuentro de Hagamos con Pueblo otorgan el presente certificado al licenciado Facundo Ramos. Tras haber participado en calidad de conferencista en el segundo encuentro Hagamos con Pueblo, realizado en modalidad online, el 15, 16, 17 de marzo del 2023, con la participación de consultores y estrategas políticos de Argentina, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú y Venezuela. Así es que, Facundo, te lo haremos llegar en las próximas horas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, José Luis, gracias, Aaron, y gracias a todos los que nos están mirando de toda Latinoamérica. Un fuerte abrazo para nuestra patria grande y para España también, que está acá en la lista. Así que muchas gracias por todos los que nos están viendo y éxitos para los que siguen. Así es, muchísimas gracias. En unos minutitos regresamos nueva cuenta con la última conferencia. Un abrazo, Facundo, hasta Argentina. Hasta luego. Hasta luego.